Bienvenidos a la tercera y Dios mediante última sesión de la corrección explicada pregunta por pregunta del examen de auxiliares administrativos del Estado desarrollado en el año 2024. Nos habíamos quedado en la pregunta 20 ya corregida, que era el último tema de personal sobre la prescripción de las infracciones y por tanto abordamos ahora a partir de la pregunta 21 y en adelante. Recordad que en esta sesión estamos corrigiendo única y exclusivamente las 30 preguntas de naturaleza jurídica del primer bloque de oficinas públicas, organización pública, lo que sería la materia legislativa propiamente dicha, que viene coronada por leyes como la Constitución, la Ley 39, la Ley 40, la Ley del Gobierno o la materia de personal, ¿de acuerdo? No corregimos en esta sesión, lo haremos en sesiones diferenciadas, tanto la parte de informática barra ofimática como la parte de los psicotécnicos, por razones más que evidentes, y es que no tiene nada que ver el planteamiento, ni la preparación, ni los contenidos, ni la forma de ejecución de los ejercicios. En definitiva, vamos a separar por razón de la materia, que se suele decir, ¿de acuerdo? Bien, pues con esta previsión o con este recordatorio, como digo, encaramos entonces la que va a ser tercera y última sesión de corrección de este ejercicio, de este examen del año 2024 de auxiliares administrativos del Estado. Nos habíamos quedado en la pregunta 20, así que pasamos a la 21. Pregunta número 21. Corresponde a los órganos superiores de la Administración General del Estado, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 40/2015, y se nos dice establecer planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad. La B es exactamente lo mismo, establecer esos planes de actuación, pero añade su desarrollo y ejecución, es decir, no solo establecerlos, sino ejecutarlos. El desarrollo y ejecución de los planes de actuación de la organización en sentido genérico, en sentido amplio, y de la evaluación de la gestión realizada por el órgano directivo competente, sin perjuicio del control establecido en la ley presupuestaria. Bueno, aquí lo que tenemos, si os fijáis, es otra vez la mención al artículo concreto. Hemos dicho en la sesión anterior que felizmente para todos este artículo, además que lo explicamos en clase y que habla de la estructura, este artículo 55 de la Ley 40/2015 ha resuelto, ha dado salida, ha dado respuesta satisfactoria, ¿verdad?, a nada más y nada menos que 3 preguntas del ejercicio. Por tanto, revela la importancia que este artículo en sus 11 apartados tiene para estas oposiciones. Es que además siempre caen, ¿eh? Siempre, si no es este, es el de al lado y si no, de un poquito más allá. El artículo 55 es un artículo absolutamente principal. Bueno, vamos a la ley, por tanto, lo presentamos en pantalla, artículo 55, insisto, es la tercera vez que nos sale y nos vamos dentro de sus 11 apartados, en concreto, ¿verdad? Nos vamos al apartado número 9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. Por tanto, lo que nos está diciendo es que órganos superiores van por un lado, órganos directivos van por el otro en todo lo que hace a los planes de actuación organizativa. No podemos entender entonces que tengan funciones equivalentes o equiparables los unos superiores con los otros directivos. De modo y manera que la respuesta correcta solo puede ser la que casa con el tenor literal del apartado 9, justamente, que es la A. Establecer los planes de actuación de la organización, pero nada de su desarrollo y ejecución, porque estamos hablando en la pregunta de órganos superiores. ¿Quiénes son los órganos superiores? Los ministros y los secretarios de Estado. ¿Quiénes son los órganos directivos? Los que están por debajo: subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. Esta es la organización, la estructura ministerial departamental básica que enuncia el artículo 55 y que por este motivo que veis que están preguntado, pues tenemos que conocer y además nos interesa conocerlo bien, ¿de acuerdo? No dice desarrollo y ejecución de estos planes, solo su establecimiento. Por eso es la letra A en esta pregunta número 21, ¿de acuerdo? Fenomenal, podemos entonces avanzar. Pregunta número 22, ¿qué establece el artículo 3 de la ley procedimental respecto a la capacidad de obrar de los grupos de afectados? Volvemos entonces a la ley hermana, a la ley siamesa, pasamos de la 40, basculamos a la ley 39/2015, que la tenemos ya abierta aquí, y nos situamos justamente en el artículo que nos plantea, el artículo 3. Dice, no tendrán capacidad los grupos de afectados, tendrán capacidad cuando una disposición general lo establezca, cuando un reglamento lo declare o cuando la ley lo declare. Bien, la primera la descartamos porque sabemos que sí que van a tener capacidad. La segunda y la tercera se podía descartar de consumo, se podrían descartar juntas aplicando sentido común semántico, porque de una u otra manera el reglamento y la disposición de carácter general
son la misma cosa. Es como descubrir que el agua moja. Pues vamos a ver, un reglamento es una disposición de carácter general. La disposición de carácter general es un reglamento, pueden ser otras cosas, pueden ser presupuestos, planes urbanísticos, otro tipo de ordenanzas, otro tipo de instrumentos, pero van a ir juntas. Si van juntas y no es una, no puede ser la otra. ¿Por qué? Porque no podrían ser las dos. Como no podrían ser las dos, tiene que ser la ¿de acuerdo? Cuando la ley lo declara expresamente, pero podemos confirmarlo sin hacer ni siquiera ese ejercicio intuitivo o incluso de deducción en el apartado tercero. Cuando la ley lo declara expresamente estos grupos de afectados. Es decir, esto entronca. Me voy a remitir aquí para no explicarlo mucho, pero la capacidad de obrar es una institución jurídica, digamos, que está muy relacionada con la capacidad civil, la capacidad de obrar o la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y es una condición absoluta, como estar embarazada, o se está o no se está. Pues la capacidad jurídica o se tiene o no se tiene, no admite matices, medias tintas, grados ni modulaciones de ningún tipo. En cambio, y por su parte, la capacidad de obrar es otra cosa, es la aptitud, no para ser titular de derechos, sino para ejercerlos, para ejercer válidamente derechos y obligaciones que a una persona le sean imputables o referibles. Y esta, a diferencia de la capacidad jurídica, sí que admite grados, que puede tener una capacidad de obrar plena, limitada o nula, por el mismo motivo que un menor de edad de 10 años puede comprar chucherías en el kiosco, pero el notario no le dejaría elevar una escritura de compraventa de un inmueble, pues una capacidad más bien limitada, ¿de acuerdo? Por tanto, capacidad jurídica y capacidad de obrar son aptitudes relacionadas con el derecho civil, con el ámbito de facultades del derecho de la persona, pero son términos, digamos, diferentes. La capacidad jurídica, en principio, la ostentan las personas públicas o privadas que sean titulares de derechos y obligaciones, tanto en el ámbito del derecho administrativo como en el ámbito del derecho civil, artículo 29 y siguientes del Código Civil. Bien, lo que hace este artículo, que es el artículo 3 de la Ley del Procedimiento, es configurar un régimen general de actuación. Uno, personas físicas, personas humanas, ¿verdad? Dos, personas jurídicas, creaciones de derecho, empresas, SLs, asociaciones, organizaciones de todo tipo, fundaciones, que siempre tengan capacidad, siempre y cuando la tengan conforme a las normas civiles. La novedad aquí está en los menores de edad, porque los menores de edad van a poder ejercer su propia defensa única y exclusivamente cuando la ley lo declare estos patrimonios independientes, uniones, entidades sin personalidad, grupos de afectados. En estos grupos de afectados, pues, ¿qué podemos entender? Pues plataformas, plataformas de afectados, figuras similares que seguro que todos conocéis porque se han incorporado con absoluta normalidad a la vida, a nuestra vida y a la vida pública, a la participación ciudadana en general, ¿de acuerdo? Obviamente la norma se va a referir siempre a supuestos en los cuales estos grupos no actúan a través, que pudiera ser, de entidades que ya tienen personalidad jurídica per se, por sí mismas. Por ejemplo, si yo estoy en una plataforma de afectados, pero no actúo con la plataforma, sino que actúo con el colegio de abogados de mi ciudad o una asociación en defensa de X legalmente constituida y que tiene personalidad jurídica, pues eso evidentemente no es el supuesto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el supuesto es de entidades sin personalidad jurídica. Entonces, si yo estoy con un colegio de abogados, que el colegio de abogados tiene personalidad, pues es un tema distinto. En estos casos hay que ir directamente a la norma concreta, porque si no, no podemos predicar con carácter general que puedan actuar en el procedimiento. Esta sería la idea de la pregunta 22. Insisto, para un mayor desarrollo me remito al curso de procedimiento administrativo donde hablamos de la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta número 23. Esta pregunta es interesante por dos motivos. Primero, porque es la única pregunta que se establece sobre la ley de dependencia, la ley 39/2006. Aquí la tenéis, la ley de la época de Zapatero, en la época precrisis. Y también es interesante porque es la única pregunta que fue impugnada y anulada en este concreto examen, la pregunta 23, cuya respuesta correcta preventivamente ofrecida fue la C, el gobierno, y se trata así. Conforme a la ley de dependencia se nos dice: ¿a quién corresponde financiar el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del sistema? Sistema para la autonomía y atención a la dependencia según el grado. Bien. Por explicarlo muy en corto y muy resumidamente la cuestión, si vemos las opciones: ayuntamientos, servicios públicos de salud, ahora autonómicos, gobierno, comunidades autónomas. Bueno, como digo, dieron la buena por C el gobierno, pero no era riguroso porque el tenor legal de la norma dice otra cosa además en varios sitios distintos. Si vamos a la exposición de motivos de esta ley, a la propia exposición de motivos, en el apartado tercero, párrafo cuarto, la ley ya nos habla de un nivel mínimo de protección que dice: definir y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. Evidentemente nosotros en una conversación de cafetería de bar o incluso de oficina, pues
podemos no ser rigurosos y hablar del Estado como el gobierno o la administración general del Estado, como términos intercambiables o términos que vengan a significar lo mismo en el contexto de una conversación coloquial, ¿no? Esto en el párrafo séptimo se vuelve a repetir otra vez. ¿Veis? Seguimos el apartado tercero. Otra vez la financiación vendrá determinada, tal. En todo caso, la Administración General del Estado garantizará la financiación. Creo que ya se me debe venir, creo que ya veis por dónde voy. Si de la exposición de motivos nos situamos en el artículo 9, participación, otra vez. La financiación pública de este nivel corresponde, dice, correrá a cuenta, corresponde, por tanto, a la Administración General del Estado. Artículo 9 de la Ley de Dependencia, apartado 2. ¿Quiere decir que el gobierno tiene una capacidad? Sí. ¿Con relación al nivel mínimo de protección? Sí. ¿Cuál es? Determinarlo. El gobierno, nos dice el apartado primero, determina el nivel mínimo de protección, lo cual no es equivalente a su financiación. En definitiva, que corresponde a la Administración General del Estado, aunque en el imaginario colectivo, si yo estoy en una óptica autonómica, puedo decir, es Madrid, ¿no? En ambos casos es Madrid. Y entonces estoy pensando en el gobierno o en la Administración General del Estado. Esto, insisto, que puede tener su base desde el punto de vista de una conversación, no es riguroso desde el punto de vista de un examen oficial. Por este motivo, ¿verdad? Se anula la pregunta, porque la determinación sí corresponde al gobierno, esto es así, no diremos lo contrario, pero la financiación, stricto sensu, corresponde no al gobierno, sino a la Administración General del Estado, ¿de acuerdo? Como botón de muestra podríamos irnos también a la disposición adicional, decimoséptima, y aquí lo tenéis, al final, 3/4 de lo mismo, garantizado por la Administración General del Estado, es decir, que hay varios momentos en la norma donde podemos justificar la impugnación, pero con el artículo 9 yo creo que estaría más que suficiente o más que justificada la anulación como así fue, ¿vale? Recordad esas diferencias siempre entre gobierno y administración. Título quinto de la Constitución, el gobierno es la cabeza de la administración, artículos 97 y siguientes, ley del gobierno para el gobierno, ley 40/2015 para la AGE, como hay mezcla de esos ámbitos directivos y superiores. En cualquiera de los casos se anuló la pregunta 23, yo me limito a explicar por qué está anulada, por qué está bien anulada y cómo hubiera sido la respuesta correcta. En vez de gobierno, pues Administración General del Estado. Creo que se entiende o que se puede entender bastante bien. Vamos a continuar. Pregunta 24. Según el artículo 2 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, la Ley General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes entidades es un organismo público vinculado o dependiente de la Administración General del Estado? Bien, aquí cerramos la Ley de Dependencia, nos vamos a la Ley General no tributaria, sino presupuestaria, y lo que hacemos es situarnos en el artículo 2, sector público estatal. Quiero advertir de que el artículo 2 de la Ley General Presupuestaria no es equivalente ni en redacción ni en propósito con el artículo 2 de la Ley 40/2015. Y diréis, ¿por qué? Porque la Ley 47/2003, la Ley General Presupuestaria, empieza con un sintagma habitual en las leyes administrativas, que es a los efectos de esta ley. Es decir, esto significa una ley mirándose el ombligo. Para mí misma, a los efectos de lo que yo voy a decir como ley de presupuestos, esto. Sin embargo, en la Ley 40 no se establece a los efectos de esta ley el sector público será. Es decir, es una terminología adaptada proveniente de la legislación presupuestaria, pero adaptada a su carácter general. La Ley 40 dice que se aplica al sector público, que comprende, es decir, en este caso y en todos los demás, a las siguientes, ¿vale? Quiero que hagáis esa diferenciación, porque muchas veces las leyes administrativas, a la hora de regular el ámbito subjetivo, nos dicen con un poco de egolatría, ¿no? A los efectos de esta ley, es decir, para lo que yo voy a regular, para lo que a mí me interesa, quiero que entendáis, acordaos, por ejemplo, sin ir más lejos, de la ley de contratos, que no es una materia que toquemos aquí, pero los que estudiéis para administrativos del Estado ni os lo cuento. Artículo 3 de la ley de contratos, otra vez el ombligo a los efectos de esta ley, y entonces me dice quién es sector público, quién es administración pública, quién es poder adjudicador no administración pública. En definitiva, sector público estatal a los efectos de la ley presupuestaria. Pero en la ley 40, sector público en general, café para todos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues con esta pequeña previsión vamos a leer el artículo 2 de la ley del presupuesto. Forman parte del sector público estatal, lo que sería la Administración General del Estado sería el sector público territorial, ¿verdad? Y el institucional, también llamado instrumental, porque está al servicio del territorial, ¿vale? El territorial siempre es en el Estado la hace, las comunidades autónomas, por su lado, serían y el tercer nivel, el local. Aquí tenemos el estatal, por tanto, la AGE. Y dice, integran el sector público, primero,
Con la A, los organismos públicos vinculados y dependientes, y aquí se subdividen o subclasifican en 1, organismos autónomos; 2, las EPEs, entidad pública empresarial; y 3, agencias estatales, otrora proscritas, otrora, iba a decir, desplazadas, extinguidas y vueltas a recuperarse hace poquito. En estos 3 se subdividen los organismos públicos letra A, porque luego ya veis que continúa el listado: autoridades administrativas independientes, pues el Banco de España; sociedades mercantiles estatales, pues la Sociedad de Correos; consorcios adscritos, pues el Consorcio de la Zona Franca; fundaciones del sector público; fondos sin personalidad; las universidades no transferidas, la UNED y compañía. Esto es un listado de integrados en el sector público institucional, pero los organismos públicos solo son estos. Por consiguiente, si nos llevamos esto a la pregunta, evidentemente es entidad pública empresarial la respuesta correcta, porque sociedades mercantiles, autoridades independientes y fondos no están en la letra A, están en el resto del listado, pero no están en la letra A. Solo las entidades públicas son organismos públicos vinculados o dependientes, porque es esa subclasificación, esa subdivisión que hace el artículo 2.2a de la Ley General Presupuestaria. Bueno, espero que con esto haya quedado clara esta distinción y sobre todo poner la concordancia con el artículo 2 de la Ley 40/2015 a efectos del ámbito subjetivo, y si me apuráis, con el artículo 84 de la Ley 40/2015, que justamente es el que establece la estructura del sector público institucional, pero con carácter general. ¿Veis? Aquí otra vez vuelven a recuperarse las agencias estatales, para que os hagáis una idea. Las agencias estatales se crearon en España a través de una ley del año 2006, fueron suprimidas en esta ley, en la Ley 40/2015, y fueron vueltas a recuperar por una ley de presupuestos, en concreto la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, que fue la ley de presupuestos para el año siguiente, para el año 2021. Por tanto, insisto, agencias estatales creadas por una ley en el año 2006, suprimidas del universo mundo jurídico en el año 2015 por razón de la Ley 40, y vueltas a recuperar en una ley presupuestaria 5 años después, en el año 2021. ¿De acuerdo? Por eso aparece aquí la regulación, la modificación del artículo 84, y por eso en la propia Ley 40 vais a ver que hay una técnica normativa concreta, que es el añadido de bis. Las agencias estatales tienen un añadido que no es el 108, que ya estaba, porque estábamos hablando de las entidades públicas, sino que se cuela aquí, se mete de rondón. ¿Cómo? Pues entre el 108 y el 109 no puede haber otra cosa que un 108 bis, como se hace siempre que se añaden contenidos. Agencias estatales, 108 bis, ter, quater, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto en relación con la pregunta 24, y ahora ya podemos avanzar. Pregunta número 25. Conforme al artículo 40 de la Ley General Presupuestaria y en relación con la clasificación económica de los gastos, se distinguen como créditos para operaciones del capital. Bueno, pues mira, nos viene muy bien porque tenemos la Ley General Presupuestaria abierta y nos podemos ir al artículo 40, que es el que nos va a dar directamente la respuesta. Estructura de los estados de gasto del presupuesto general del Estado. Aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Estados de gasto se estructurarán: 1, clasificación orgánica; 2, clasificación por programas; 3, clasificación económica, que agrupa los créditos por capítulo, separando operaciones corrientes, capital, financiera y el fondo de ejecución. En los créditos para operaciones corrientes se distinguen gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias. Y nos dice: en los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital. Por consiguiente, hablamos de clasificación económica, artículo 40 de la Ley General Presupuestaria, apartado T. ¿De acuerdo? Estamos en la pregunta número 25. Solo puede ser, como acabamos de ver, las inversiones reales para operaciones de capital. Respuesta correcta, por consiguiente, la letra D. Cambiamos de tercio y vamos a la pregunta número 26. Aquí hay una pequeña errata, porque esta ley en realidad no existe. Voy a decir que no existe entre comillas. Sí que existe, pero es una ley orgánica. ¿De acuerdo? Aquí está mal puesto. Es Ley Orgánica 3/2007. ¿De acuerdo? Si lo buscáis en internet vais a ver que el propio buscador os escupe el resultado orgánico. No hay tal cosa como Ley 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es una ley de carácter orgánico. Es una errata menor. ¿De acuerdo? No creo que esto hubiese ni siquiera justificado la impugnación de la pregunta si nos ponemos más papistas que el Papa. Sí, porque entonces diremos que no hay ninguna ley que reciba este nombre. Bueno, sería discutible, ¿verdad? Si yo he contestado mal la pregunta, soy capaz de defender que hay que impugnarla. Si he contestado bien, soy capaz de defender que, bueno, que todos nos hemos enterado de lo que quería decir la pregunta y que nos la cogemos con papel de fumar. Cualquiera de los casos, la pregunta 26, estamos hablando de una ley que es una ley orgánica y un artículo
que es el 12, que os lo voy a presentar en pantalla, para explicar el ámbito de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es una categoría general del derecho, lo tenemos en la propia Constitución, el recabar esa protección de los jueces y magistrados. Pues bien, cualquier persona, nos dice, puede recabar, bla, 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 el apartado primero. Lo que pasa es que la pregunta no nos dice en general, sino en los litigios, pleitos, juicios, eso es un litigio, ¿verdad? El litigante, el participante en el juicio, sobre acoso sexual y acoso por razón del sexo. Claro, nos la da tan aterrizada que la respuesta está en el apartado tercero. Y es que en este tipo de procesos, en este tipo de litigios hay una especialidad. ¿Cuál es? Que la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón del sexo, de modo y manera que para contestar correctamente a la pregunta 26 tenemos que señalar la D, y es que no es cualquier persona, tenga o no tenga interés directo, personal, legítimo o no legítimo, sino que solo, única y exclusivamente la persona acosada va a poder entenderse como legitimada, porque es una legitimación de carácter legal, contra la que no hay mucho más que decir. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el artículo 12, el apartado tercero en este tipo de procedimientos. ¿De acuerdo? Fenomenal. Vamos con la siguiente pregunta. Ya vamos acabando. Pregunta número 27. Conforme al artículo 9 de la Ley 4/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se constituye el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, órgano dependiente del... Esto es una pregunta de tipo orgánico. Vamos a abrir la ley simplemente porque al final, con este tipo de preguntas, lo que se busca es, oye, ¿el opositor se la ha mirado o no? Porque al final esto es bastante sencillo si te la has mirado, y si no, simplemente es que no es muy intuitivo. ¿Y de quién depende? Bueno, puede ser intuitivo o no, pues, sí, pues dependerá de aquí o dependerá de allá. Esta es la ley que nos plantea la pregunta, ¿de acuerdo? Ley 4/2023 de 28 de febrero. Si cogemos esta ley y bajamos al artículo que regula este consejo, que ya os digo que es el artículo 9, tenéis aquí Consejo de Participación de las Personas LGTBI. Vais a ver que este consejo depende del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Esto es lo que dice la norma. Es verdad que luego hay remisiones, veis, a la ley 40, a la ley de transparencia, podríamos hablar más cosas, pero bueno, si alguno tiene curiosidad, que eventualmente pues alguno la tendrá, os dejo por aquí lo que es la orden que lo crea y regula su funcionamiento. Esta orden del año 2020 que crea el Consejo de Participación de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Sexuales, Bisexuales y regula su funcionamiento. ¿De acuerdo? Y además voy a poner aquí un poquito de información institucional para que podáis completarlo. Ya sabéis que las páginas web institucionales a veces siempre nos dan unas pinceladas sobre este tipo de órganos que se crean y tal. Pues la función sirve para esto, se forma por estos miembros, lo que llamamos aquí genéricamente, ¿verdad? De una manera muy de andar por casa, lo que he llamado información institucional en algún otro momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues depende del Ministerio de Igualdad, por consiguiente, la pregunta 27 se responde con la B. Eventualmente podría depender de otro, pero claro, al final esta es la típica cuestión que o te has mirado la norma o no. Es decir, si te la has mirado, pues seguro que lo sabes o al menos te suena, y si no, pues no tiene mucho más recorrido. Son preguntas de tipo orgánico, ¿de acuerdo? ¿Se crea este órgano? ¿De quién depende? Vamos a avanzar. 28, pregunta número 28. De acuerdo con el artículo 29 del TREBEP, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de A, indemnizaciones, B, retribución básica, C, diferida, D, complementaria. Es decir, indemnizaciones o cualquiera de estos tres tipos de retribución. Bueno, pues si nos vamos al artículo de Marras en el TREBEP, que es el artículo 29, vamos a ver, mientras lo busco os lo cuento, que esto es una retribución de las llamadas en diferido, como el finiquito de Bárcenas, una retribución en diferido. Mirar aquí, artículo 29, retribuciones diferidas. Las administraciones públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en la ley de presupuestos a financiar aportaciones de planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, bla, 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 bla. Estas cantidades tendrán, acaba diciendo el artículo, a todos los efectos, la consideración de retribución diferida. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los esquemas o el esquema retributivo de los funcionarios es
peculiar, tiene su propia idiosincrasia, no es equiparable, no es equivalente a los sistemas o a los esquemas retributivos del sector privado. Tenemos nuestras propias categorías, ¿verdad? Vete tú a decirle al de la fábrica o al de la oficina, háblale tú de trienios. Oye, ¿esto qué es? Que cada 3 años te dan un poquito más, ¿o por qué? Y porque sí, ¿no? Son conceptos puramente funcionariales que son perfectamente desconocidos en el mercado laboral, en el mercado privado de trabajo. Por tanto, sistema retributivo de los empleados públicos, iba a decir de los funcionarios, pero no solo, de los empleados públicos en general, también de los interinos, también de los laborales, también de los eventuales, como digo, bebe de sus propias fuentes, tiene sus propias reglas, conoce o ha conocido un proceso y una idiosincrasia muy particular. Esos derechos retributivos que se basan fundamentalmente en esa distinción, esa división neta entre, por un lado, retribuciones básicas y, por otro lado, las complementarias, sin perjuicio de otras cuestiones como indemnizaciones y otras hierbas de tipo montante económico que, como podéis ver, pues bueno, se regulan aquí y en otra normativa que explicamos en el curso de personal, en el curso de función pública y de gestión de personal. Ahondamos mucho en estas materias para que se pueda entender bien cuál es la estructura retributiva de los empleados públicos, que insisto, esto a un ciudadano de a pie de la calle se lo cuenta si no lo entiende, pues porque no es tan, no está tan puede no estar tan familiarizado con estos esquemas retributivos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí la pregunta, que es la 28, que se responde con la previsión del artículo 29 del TREBE, por tanto, la respuesta correcta solo puede ser la C, retribuciones diferidas. Con esto podemos pasar ya a la pregunta siguiente. Pregunta 29. Según el artículo 2 de la Orden del año 2024 de Regulación de Especialidades de Procedimiento de Provisión de Puestos del Personal Directivo Público Profesional y las herramientas para su gestión en el marco del Real Decreto Ley 6/2023, la provisión de puestos de personal directivo público profesional en la AGE se realizará mediante el sistema de... Bien, esta pregunta, que también es de personal, nos empuja a considerar el propio instrumento normativo que establece la pregunta, que es esta orden. Esta orden pone TDF por el departamento. ¿Ves? El ministerio TDF viene de Transformación Digital y Función Pública. Por eso TDF, la numeración 379 y el año 2024 con la fecha. Bueno, pues esta orden de 26 de abril de 24 regula especialidades en la provisión de puestos del personal directivo público. ¿De acuerdo? Nosotros, para poder contestar a la pregunta, tendríamos que irnos un poquito más abajo a los procedimientos de provisión y ver que lo que se designa, nunca mejor dicho, es el procedimiento de libre designación. ¿De acuerdo? Ya sabéis que estos procedimientos encuentran un respaldo de carácter legal, primero en el TREBEP, con las comisiones, la libre designación, lo que es la provisión como diferencia, como figura técnica diferenciada del acceso. Y esto lo digo porque provisión y acceso son figuras muy parecidas, que a veces uno dice, ¿por qué se regulan la provisión y el acceso, o el acceso y la provisión? Pues porque desde el punto de vista de la regulación, cuando se accede al empleo público, si es un acceso, es una selección, viene desde fuera, una persona que no pertenece a la función pública, hablamos de acceso, pero puede ser que la persona ya esté en la administración y por tanto hablaremos de provisión de puestos de trabajo, artículo 78 y siguientes. Esos procedimientos que en el artículo 78 se enuncian y se les da, como digo, pues respaldo legal, son fundamentalmente el concurso, que es el general, es el ordinario, es lo habitual, y la libre designación con convocatoria pública, así se llama. Pues bien, de este artículo, que es el 78 del TREBEP, tendríamos que pasar al Real Decreto 364. No me confundáis con el 365, que es el de las situaciones administrativas, el 364, que es el Reglamento General de Ingreso y Provisión, que establece el detalle reglamentista pormenorizado de todos estos procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, contestando a la pregunta 29, la letra D es la libre designación, porque es lo que dice justamente la orden, a pesar de que yo os hago aquí la concordancia y la remisión tanto al TREBEP como al reglamento, al Real Decreto 364 del año 95, que es de propósito doble, Reglamento General de Ingreso y Provisión, es decir, desde fuera y desde dentro. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a terminar con la corrección del ejercicio, ya con la última pregunta, que es la pregunta número 30. Si os fijáis, esta resolución de 7 de mayo de 2014 ya la hemos usado en esta corrección. La hemos usado en concreto para resolver la pregunta 18, la resolución de 7 de mayo de 2014. Por consiguiente, volvemos a ella. Y esta es la cosa. Y vamos a abrir también, como se nos dice, ya lo diré, el Real Decreto 6/2023, vamos a abrirlo también, que no lo tenemos abierto. Los desarrollos que se hicieron
para la función pública en el año 2023 para la función pública estatal. Mucho cuidado porque esto no es una norma estricta de función pública. Aquí se regularon muchísimas cosas, ya lo estáis viendo en el marco del plan de recuperación. Servicio público de justicia, régimen local, es decir, hay más cosas. Pero bueno, en lo que ahora nos interesa, la materia función pública. Si vamos a la disposición transitoria sexta, lo que vamos a ver, dejadme que llegue y os lo cuento, es el intervalo de niveles al cual hace referencia la pregunta que tratamos de responder en este mismo instante. Esta disposición transitoria sexta del Real Decreto Ley 6/2023 establece que hasta que no se apruebe, hasta tanto no se apruebe la normativa reglamentaria correspondiente, los intervalos de los niveles corresponden a cada grupo, a su grupo, son los siguientes. Aquí los intervalos de niveles que corresponden, es una pequeña rata normativa, los intervalos de los niveles que corresponden a cada grupo son los siguientes. Se puede leer de las dos maneras, con el que hubiera quedado un poquito más limpio, no decimos nada, lo dejo ahí. Por tanto, si nos dice nivel mínimo 14, 12, 16 o 14, buscaremos nivel mínimo C2, 14, 18, aquí lo tenéis. Desde el 14 hasta el 18, C2, subgrupo C2, es decir, dentro de lo que sería el epígrafe auxiliares administrativos del Estado, C2, nivel mínimo 14, nivel máximo 18. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, por tanto, la concordancia con esta resolución de 7 de mayo de 2014, que es la que habla la pregunta. ¿Veis? La que enuncia puesto en conexión con este Real Decreto Ley 6/2023 y en concreto con la disposición transitoria sexta. Esta disposición transitoria sexta es la que regula los intervalos de niveles. Mucho cuidado con el tema de las oposiciones distintas en las comunidades autónomas y en los entes locales, porque estos desarrollos que se hacen del EBEP son aplicables única y exclusivamente a la Administración General del Estado. Esto quiere decir que si yo estoy en una comunidad autónoma, tendré que morir al palo de la regulación de desarrollo que eventualmente haga esa comunidad autónoma, la Ley de Función Pública Autonómica, y si estoy en una administración local, ayuntamientos, consorcios, diputaciones, tendré que estar, uno, a la función pública del régimen local estatal, Ley de Bases, texto refundido local, y dos, a la normativa de desarrollo establecida por esas comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Así que mucho cuidado con la función pública, con los desarrollos que se hacen aquí, porque esto es única y exclusivamente aplicable a la AG. ¿De acuerdo? Real Decreto Ley 6/2023. Bien, pues con esto y un bizcocho acabamos de comentar la pregunta 30 y con ella acabamos la sesión de corrección de las preguntas jurídicas del examen. Espero que haya sido de vuestro interés. No olvidéis suscribiros al canal. Nos veremos en el siguiente vídeo y os mando un cordial saludo a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.